Cuando descubras lo que realmente está escondido en las capas más antiguas de la Tierra, entenderás por qué tantos especialistas prefieren fingir que ciertos vestigios nunca fueron encontrados. Hay marcas, estructuras e inscripciones que no deberían existir y, aún así, están ahí, desafiando todo lo que creemos saber sobre la historia humana. Quizás ya hayas sentido que había algo fuera de lugar, una pieza faltando en el gran rompecabezas de la humanidad. Y hoy, si te quedas conmigo hasta el final de este video, vas a ver la pieza que cambia todo el dibujo. La pregunta es simple: ¿estás listo para ver el mundo con otros ojos? Porque después de esto, no hay vuelta atrás. Imagina atravesar un desierto silencioso, donde la arena cubre secretos que no pertenecen a ningún registro oficial. Imagina encontrar una escalinata tallada en piedra, perdida bajo dunas milenarias, donde la geometría revela un conocimiento que no debería existir en esa época. Nada de esto aparece en documentales famosos. Nada de esto es mencionado en universidades. Pero existe, y unos pocos ya han puesto las manos en estos vestigios prohibidos. Es este tipo de descubrimiento lo que estás a punto de presenciar ahora, revelado en detalles que nunca antes habías escuchado. ¿Has notado cómo ciertos investigadores dejan escapar frases que parecen accidentales, pequeñas pistas que sugieren que la cronología oficial no es más que un recorte conveniente? Hay fechas que no coinciden, estructuras que no deberían estar allí, y culturas enteras que desaparecieron sin dejar una explicación plausible. Cuando estas fallas comienzan a alinearse, forman un patrón inquietante, como si alguien hubiera reorganizado el pasado para que ciertas verdades jamás salieran a la luz. Y es justamente ese patrón el que vamos a iluminar, y menos aún que incomode a muchos. ¿Por qué algunos descubrimientos son celebrados mientras otros son almacenados, reclasificados o simplemente olvidados? ¿Por qué ciertos artefactos que podrían reescribir la historia parecen ser tratados como amenazas? La respuesta nadie la dice, pero todos la perciben. Algunas revelaciones mueven demasiado lo que llamamos realidad. Quizás por eso estructuras encontradas en regiones remotas desaparecen repentinamente de los informes oficiales. Es un silencio que grita. Y es ese silencio el que vamos a romper ahora. Hay lugares donde la ciencia moderna simplemente no entra. Sitios donde mapas antiguos señalan ruinas que los satélites confirman, pero que oficialmente no existen. Es como si alguien hubiera borrado fragmentos enteros de nuestra memoria colectiva. Y, curiosamente, es en esos lugares donde surgen los descubrimientos que realmente importa menos acuelos, capaces de implosionar paradigmas, desafiar dogmas y levantar preguntas incómodas. Hoy vamos a abrir esas puertas, una por una, y verás que no es teoría, es hecho. Lo más perturbador es que estos descubrimientos no provienen de lugares famosos, sino de regiones olvidadas, mantenidas al margen del interés mundial. Ciudades enterradas por siglos, templos olvidados en medio de selvas que devoran todo a su alrededor, e inscripciones que nadie se atreve a descifrar públicamente. Cada pieza parece aislada, pero juntas forman un mapa secreto. Un mapa que, si se sigue hasta el final, revela que quizás no seamos la primera civilización avanzada de la Tierra. Y sí, hay indicios impresionantes de esto. Lo que vas a ver a partir de ahora no es suposición. Son evidencias concretas, observables, documentadas por exploradores que prefirieron mantenerse en el anonimato para evitar consecuencias. Arqueólogos independientes, estudiosos renegados y equipos que saben dónde buscar y cómo ocultar lo que descubren. Si estas pistas fueran divulgadas a gran escala, cambiarían todo. Cambiarían libros, teorías, creencias y la forma en que interpretas tu propia existencia. Y por eso estás aquí, para ver lo que casi nadie ha visto. Quizás te parezca exagerado decir que el mundo nunca volverá a ser el mismo,
después de esta investigación. Pero pregúntate, ¿cuántas veces has sentido que hay algo profundamente equivocado en la versión organizada de la historia? ¿Cuántas veces has notado que ciertos monumentos, ciertos mitos y ciertos relatos parecen apuntar hacia algo más grande, más antiguo, más complejo? Hoy, finalmente, vas a conectar esos puntos, no porque alguien lo dijo, sino porque vas a ver con tus propios ojos. Al final de este video, tendrás acceso a una revelación tan poderosa que hará que todo lo que aprendiste hasta hoy parezca incompleto. No es una teoría oscura, no es una interpretación forzada, es un hecho que se escapa por las grietas del mundo académico, como un secreto que ya no puede ser totalmente escondido. Y cuando escuches esta revelación, el punto alto de este video, vas a entender por qué tantas fuerzas trabajan para que nunca salga a la luz. La verdad tiene un peso que no todos pueden cargar. Así que respira hondo, porque ahora comienza la travesía por el lado oculto de la arqueología, por los descubrimientos que fueron silenciados antes incluso de ser explicados, y por los vestigios que nunca deberían haber sobrevivido al tiempo. Lo que vas a ver no es seguro, no es cómodo y no es fácil de olvidar. Es una invitación para quienes saben que vivir en la oscuridad es peor que enfrentar la verdad, y acabas de cruzar la frontera. Cuando hablamos de descubrimientos que cambian la forma en que vemos el mundo, no nos referimos a pequeños detalles arqueológicos, sino a fragmentos de un rompecabezas mucho mayor y mucho más antiguo de lo que imaginamos. Existen regiones donde la presencia humana nunca debería haber dejado marcas tan sofisticadas, y aún así los vestigios siguen allí, resistiendo al tiempo y al silencio impuesto. A veces pienso que el suelo guarda memorias más fieles que cualquier historiador, y cuando esas memorias emergen, no piden permiso, simplemente exigen ser vistas. Muchos creen que la arqueología es una ciencia tranquila, basada en excavaciones pacíficas y conclusiones consensuadas, pero la verdad es que es un campo de guerra, donde existe un descubrimiento capaz de alterar lo que se enseña desde hace siglos. Existe también resistencia, existe disputa, existe miedo, y existe el intento de controlar quién puede acceder al pasado. Así es como estructuras enteras desaparecen de informes. Así es como ciertos hallazgos nunca llegan a los titulares. Y en este video vamos a hablar exactamente del tipo de descubrimiento que nadie quiere admitir. Hay lugares donde el tiempo parece haber retrocedido, preservando algo que no debería haber sobrevivido. Y cuando exploradores independientes llegan a esas regiones, el impacto es inmediato. El suelo revela marcas de herramientas avanzadas. Muros presentan patrones que parecen pertenecer a culturas inexistentes. E inscripciones surgen como si fueran mensajes, dejados para alguien que solo ahora está listo para entender. Cada evidencia apunta a la misma dirección, a una historia que no comenzó donde creemos, y que definitivamente no termina donde nos enseñaron. Lo más intrigante es que muchos de estos sitios no surgen por casualidad. Aparecen tras deslizamientos, terremotos, cambios climáticos o descubrimientos accidentales de habitantes locales que, sin darse cuenta, abren puertas a mundos enterrados desde hace miles de años. Cuando estos relatos llegan a las manos correctas o incorrectas, comienza una carrera silenciosa, una carrera para documentar, registrar y muchas veces encubrir. En este video tú estás del lado de quienes quieren revelar, no ocultar. Imagina caminar en una región remota, donde incluso el viento parece susurrar historias antiguas. Te acercas a rocas que han sido claramente moldeadas por inteligencia humana, pero que no encajan en ninguna cultura conocida. Los cortes son demasiado precisos, los patrones demasiado avanzados, la ejecución demasiado compleja para haber sido hecha allí. En ese periodo, el choque inicial es inevitable en sí. Eso existe. Entonces, todo lo que sabemos sobre la línea temporal humana está incompleto o manipulado.
Y no estamos hablando de grandes monumentos famosos, sino de estructuras pequeñas, discretas, que solo revelan su grandeza cuando se analizan en conjunto. Cada fragmento trae una historia. Cada historia trae una contradicción. Y cada contradicción apunta a un punto ciego monumental en nuestra comprensión de la humanidad. La pregunta ya no es ¿cómo se hizo esto?, sino ¿por qué nunca nos dejaron verlo? Aquí es donde la narrativa cambia. Aquí es donde percibes que existe otro nivel de verdad, reservado para pocos. También están los relatos de lingüistas, que encontraron símbolos, que recuerdan alfabetos desconocidos, mezclando características de culturas que nunca deberían haber tenido contacto. ¿Cómo explicar patrones idénticos, surgiendo a miles de kilómetros de distancia, separados por océanos y épocas totalmente distintas? La explicación oficial siempre es vaga, siempre incompleta, siempre demasiado conveniente. Pero cuando colocas los fragmentos uno al lado del otro, percibes que existe algo mayor, algo conectado. El escenario se complica aún más cuando analizamos tecnologías antiguas que parecen fuera de contexto. No hablamos de máquinas o artefactos mecánicos, sino de comprensión avanzada de astronomía, geología e ingeniería. Es como si ciertas civilizaciones hubieran tenido acceso a un conocimiento que no debería existir en esa época. Y cuando los vestigios apuntan a eso, el protocolo siempre es el mismo en minimización, silencio, olvido. Pero aquí, ahora, vas a ver lo que siempre intentaron ocultar. Muchos de estos descubrimientos fueron registrados por exploradores que nunca tuvieron espacio en la comunidad científica tradicional, justamente porque sus evidencias eran demasiado problemáticas. Son relatos que quedaron escondidos en diarios personales, filmaciones antiguas, documentos que pocos tuvieron el valor de divulgar. Y cuando lees esos registros, percibes que todos describen la misma sensación, la impresión de estar frente a algo que desafiaba no solo a la ciencia, sino al propio orden del mundo. Y es en ese punto donde el escenario deja de ser meramente arqueológico y pasa a ser existencial. Porque cuando ciertas verdades emergen, no solo cambia nuestra comprensión del pasado, cambia nuestra comprensión de nosotros mismos. Si lo que fue encontrado en esas regiones remotas es real, entonces la humanidad no es lo que pensamos. Y el mundo que conoces no es el mundo que realmente existe. Ahora, prepárate, porque la escalada comienza en la próxima parte. A partir de aquí, la tensión cambia de intensidad, porque ahora entramos en la fase en la que las evidencias comienzan a formar un patrón que simplemente no puede ser coincidencia. Exploradores independientes relatan detalles idénticos en regiones completamente distintas del planeta, como si todos hubieran encontrado fragmentos de una misma historia perdida. No es exageración decir que estos descubrimientos crean una sensación inquietante, como un déjà vu arqueológico. Es ese momento en el que percibes que algo grande está a punto de ser revelado, y que nadie, absolutamente nadie, está preparado para ello. Lo más perturbador es cuando diferentes expediciones encuentran marcas idénticas de herramientas que no pertenecen a ninguna tecnología conocida de la época. Los cortes no son rústicos, no son primitivos, no son improvisados. Siguen patrones matemáticos precisos, como si alguien hubiera utilizado instrumentos de alta exactitud mucho antes de cualquier registro de ingeniería avanzada. La sensación es clara: o la humanidad olvidó que ya dominó esto en el pasado, o nunca estuvo sola desde el inicio. Y honestamente, ninguna de las dos opciones es cómoda. Las inscripciones enigmáticas son quizás el punto más intrigante. No son aleatorias, siguen una lógica interna, una estructura lingüística que sugiere comunicación sofisticada. Pero la parte más impresionante es cuando estas inscripciones aparecen en lugares separados por océanos, como si una misma mano hubiera dejado mensajes esparcidos por el planeta. Esto elimina completamente la idea de aislamiento cultural. La pregunta que queda es inevitable: ¿quién estaba enseñando a quién? ¿Y por qué? Algunos de estos símbolos parecen haber sido dejados con prisa, como si registraran
el último intento de preservar un conocimiento que estaba a punto de desaparecer. Exploradores que vieron estas inscripciones personalmente relatan lo mismo. La sensación de que estaban leyendo el eco de algo mucho mayor, como si aquello fuera solo un fragmento de un código que nunca fue destinado al público general. Y aquí la narrativa deja de ser simple arqueología y comienza a tocar un territorio prohibido. Las estructuras subterráneas elevan la tensión a otro nivel. Túneles con cortes perfectos, salas circulares donde la acústica responde como si obedeciera a una ingeniería meticulosa, y plataformas que parecen haber sido moldeadas desde dentro hacia afuera, algo que desafía explicaciones convencionales. Y cuando investigadores intentan examinar estas áreas más profundamente, los accesos suelen desaparecer misteriosamente en derrumbes accidentales, zonas bloqueadas sin explicación, cambios bruscos en mapas oficiales, demasiadas coincidencias para ser solo coincidencia. Y entonces vienen los relatos sobre luces anómalas, en regiones donde se encontraron estructuras antiguas. Exploradores describen fenómenos que no deberían ocurrir en reflejos, donde no hay fuente de luz, sombras que surgen en lugares completamente expuestos, y campos magnéticos que parecen oscilar sin motivo aparente. Ninguno de estos fenómenos es divulgado oficialmente, pero todos aparecen en los relatos privados de quienes estuvieron allí. Es como si algo en esas regiones aún estuviera activo o fuera reactivado ocasionalmente. Cuanto más conectas estas pistas, más percibes que existe una inteligencia detrás de todo esto. No una inteligencia mítica, sino un patrón lógico, diseñado, repetido, a lo largo del planeta. Las estructuras parecen haber sido posicionadas de forma estratégica, como si su ubicación importara tanto como su construcción. Y cuando estudiosos trazan esas posiciones en mapas globales, el resultado es inquietante: líneas que se conectan con precisión demasiado exacta, formando constelaciones terrestres que no deberían existir. Este es el punto en el que muchos investigadores independientes se detienen, no por falta de coraje, sino porque, al avanzar, comienzan a tocar temas que sobrepasan la frontera de la arqueología, temas que pueden afectar creencias, instituciones y hasta estructuras de poder. Y por eso esta parte del video necesita ser vista con atención, porque las próximas revelaciones no solo son impactantes, son peligrosas. Son el tipo de información que despierta resistencia, que genera incomodidad, que cambia percepciones de forma irreversible. Y cuanto más comprendes el alcance de estos descubrimientos, más crece la sensación de que no estamos lidiando con coincidencias históricas, sino con rastros de una historia deliberadamente fragmentada. Es como si alguien hubiera dejado pistas esparcidas, esperando que un día alguien se atreviera a unirlas. Quizás por eso estás aquí ahora, porque este es el tipo de verdad que te encuentra en el momento exacto en que estás listo para escucharla. Prepárate, porque a partir de ahora entramos en la última capa, antes del punto sin retorno. La próxima parte revela la conexión oculta entre todos estos vestigios, aquello que transforma simples estructuras en evidencia concreta, aquello que hace que la historia oficial parezca solo un borrador mal ajustado. En el clímax se acerca. Ahora llegamos al momento en que todo lo que parecía disperso empieza a alinearse como engranajes antiguos, volviendo a funcionar después de siglos adormecidos. Porque cuando colocas todos los descubrimientos lado a lado, las inscripciones idénticas, los patrones matemáticos imposibles, las estructuras subterráneas avanzadas y las ubicaciones distribuidas estratégicamente, algo extraordinario ocurre. El rompecabezas finalmente revela su imagen. No es una simple coincidencia histórica. No es un montón de curiosidades arqueológicas. Es un sistema un sistema global, un sistema que antecede cualquier civilización conocida. La revelación es simple y devastadora. En el planeta que conoces, no comenzó a ser organizado
con las culturas que cuentan los libros. Antes de ellas, existió otra humanidad, u otra forma de inteligencia, con conocimiento lo suficientemente avanzado para dejar rastros estructurales, geográficos y lingüísticos alrededor del mundo. No una leyenda, no un mito reinterpretado, sino una realidad física, esculpida en piedra, alineada con precisión y replicada en lugares donde nadie debería siquiera haber llegado. Estos vestigios no son obras aisladas, son firmas dejadas por quienes sabían exactamente lo que estaban haciendo. Y aquí está el punto que explica todo el silencio. Si estos vestigios fueran aceptados como auténticos y contextualizados como deberían, toda la narrativa tradicional de la evolución tecnológica, cultural y espiritual de la humanidad se derrumba en segundos. Esto significa que nuestro inicio no fue el inicio. Significa que nuestra evolución no fue lineal. Y significa, sobre todo, que no somos los primeros en intentar comprender este planeta. La idea es perturbadora porque invierte completamente la jerarquía del conocimiento humano. Y nadie quiere admitir que el pasado es mucho más complejo de lo que imaginábamos. El detalle más impresionante y el más incómodo es que varios de estos sitios parecen haber sido construidos no solo como estructuras, sino como marcadores posicionados en puntos específicos de la Tierra que forman patrones geométricos amplios, alineados con fenómenos celestes que solo pueden ser calculados con tecnología avanzada. Esto implica algo aún más profundo. En quienes dejaron estas marcas no solo estaban registrando conocimiento, estaban instruyendo, guiando, preparando, como si dejaran un manual fragmentado para quienes, en el futuro, tuvieran el valor de reconstruirlo. Y es exactamente eso lo que hace que la revelación se vuelva tan poderosa, porque cuando analizamos estos alineamientos, percibimos que no apuntan al pasado, apuntan al futuro, como si estas estructuras fueran parte de un reloj gigantesco, marcando ciclos que superan nuestra propia comprensión del tiempo. Muchos exploradores describen esto como una advertencia temporal. Otros dicen que es un recordatorio de que algo ya ocurrió antes y puede ocurrir nuevamente. Sea cual sea la interpretación, el hecho es que nada de esto puede ser ignorado. Las inscripciones enigmáticas encontradas en regiones distantes parecen confirmar lo mismo, mensajes repetidos, siempre con símbolos ligados a cambio, retorno, reinicio. Y cuanto más estudian estas marcas los lingüistas independientes, más perciben que no se trata de una lengua muerta, sino de un código dejado para una generación que tuviera herramientas suficientes para descifrarlo. Y curiosamente, esas herramientas solo surgieron ahora, en nuestra era, como si todo hubiera sido planificado, milimétricamente, para ser comprendido exactamente en este momento de la historia. La gran revelación, entonces, se vuelve imposible de ocultar. Estos descubrimientos no son solo evidencia de una civilización perdida, son evidencia de una civilización que sabía que sería perdida, y que, aún así, eligió dejar un mapa. No un mapa físico, sino un mapa de conocimiento, esparcido en fragmentos por el mundo, esperando que alguien uniera las piezas. Ese alguien, quizás, sin darse cuenta, eres tú, que estás viendo este video, y conectando puntos que han sido ocultados durante siglos. Y es precisamente por eso que cuando este video termine, no podrás mirar el mundo de la misma manera. Porque esta revelación no solo ilumina el pasado, te ilumina a ti. Muestra que los límites que creías existir fueron impuestos, no descubiertos. Muestra que existe una historia más grande, compleja, profunda, y que acabas de tocarla por primera vez. Una historia que estuvo esperando a alguien con suficiente valentía para verla. Toda la escalada de este video te condujo hasta aquí, el momento en que te das cuenta de que el planeta entero es una biblioteca antigua, y cada estructura prohibida es un capítulo arrancado que finalmente volvió
a su lugar. Y cuando entiendes eso, también comprendes por qué este tipo de conocimiento nunca se divulga. Porque el conocimiento cambia creencias, y las creencias mueven el mundo. Y ahora, con esta revelación frente a ti, el camino toma un nuevo rumbo. Vamos a la parte en la que este mapa oculto empieza a tomar forma concreta menos, y donde las implicaciones se vuelven aún más profundas. A partir de aquí, ya no estamos observando fragmentos aislados. Estamos reconstruyendo un mapa que jamás debería haber sido reconstruido. Un mapa que no aparece en ningún libro, atlas u documento oficial. Cuando investigadores independientes empezaron a conectar los sitios olvidados, algo impresionante surgió. Líneas precisas unían regiones distantes, formando una geometría tan perfecta que parecía imposible haber sido creada por culturas que, en teoría, nunca se conocieron. Pero esa perfección no era humana, era intencional, estructurada y aterradoramente avanzada. A medida que esas conexiones tomaban forma, patrones geométricos gigantescos surgían sobre el planeta, revelando rutas, puntos de energía, ejes alineados con constelaciones específicas y marcadores que coincidían con antiguas regiones consideradas portales por pueblos ancestrales. Muchos llamaron a esto coincidencia. Otros lo llamaron teoría de conspiración, pero cuanto más datos se añadían al mapa, más imposible era negarlo. Existía una red diseñada con precisión milimétrica, con funciones que apenas ahora comenzamos a comprender. Y esta red no estaba solo sobre la superficie. Muchas de las estructuras descubiertas bajo tierra se conectaban a los mismos patrones. Túneles alineados, cámaras construidas en ángulos específicos, cavernas modificadas de forma claramente no natural. Todo formaba un sistema tridimensional que envolvía superficie y subsuelo como si fueran partes de una misma máquina antigua. Es ahí cuando la idea deja de ser arqueológica y comienza a sonar como ingeniería planetaria, algo que sacude todo lo que siempre pensaste sobre la Tierra, a menos y sobre quién la habitó antes que nosotros. Pero quizás el punto más intrigante sea el alineamiento con el cielo. Cada marca terrestre parecía estar conectada a una región específica del firmamento, como si el planeta fuese un espejo de las constelaciones, no solo una representación artística, sino un mecanismo de lectura, como si las estrellas fueran parte de un manual que guiaba la función de cada punto del mapa. Muchos llamaron a esto una ulaví astronómica, una llave que solo tiene sentido cuando se ve desde arriba, con tecnología moderna, como si alguien hubiese previsto exactamente el momento en que seríamos capaces de ver todo esto. Algunos de estos puntos marcados en el mapa coinciden con regiones donde fenómenos geomagnéticos anómalos han sido registrados durante décadas. Oscilaciones inexplicables, campos magnéticos inestables, sensores que fallan sin motivo aparente. Durante mucho tiempo, culparon fallas tecnológicas. Pero cuando estos episodios se repetían exactamente en los lugares donde estructuras subterráneas habían sido identificadas, la narrativa cambió por completo. Era imposible ignorarlo. Algo en estos puntos sigue activo. No sabemos qué, no sabemos por qué, pero algo responde. Y cuando los investigadores compararon el mapa reconstruido con relatos antiguos, descubrieron algo aún más impresionante. Civilizaciones distantes, que nunca intercambiaron una sola palabra entre sí, describían puntos sagrados en los mismos lugares. Lugares donde el cielo parecía descender a la tierra, donde los dioses hablaban con los hombres, donde portales se abrían hacia dimensiones superiores. Durante siglos, esto fue tratado como metáfora, pero ahora, con el mapa frente a nosotros, esas metáforas parecen descripciones técnicas. Y eso lo cambia todo por completo. Lo más impactante es que el mapa no solo conecta el pasado, señala direcciones futuras, indicaciones claras de que determinados ciclos celestes activan o desactivan puntos específicos de esta red, como si algo estuviera programado para despertar en momentos
determinado. Muchos investigadores evitan hablar de esto, temiendo ser ridiculizados. Pero los datos están ahí, visibles, sólidos, imposibles de ignorar. Y la pregunta que empieza a surgir es aterradora. ¿Qué exactamente está programado para despertar? El mapa también reveló regiones que aún no han sido exploradas, lugares aislados, ocultos por densos bosques, montañas inaccesibles y zonas cubiertas por hielo durante milenios. Puntos que, si siguen el mismo patrón, pueden contener estructuras aún intactas, quizá más avanzadas, quizá más reveladoras que todo lo que ya encontramos. Y por supuesto, gobiernos e instituciones han mostrado un interés inmediato en estos lugares, no para divulgarlos, sino para controlarlos. Porque quien controla el mapa controla la narrativa, y quien controla la narrativa controla el mundo. Es por eso que este video es tan peligroso. Como si toda esta red hubiese sido construida no solo para existir, sino... Y cuanto más analizamos esta red, más claro se vuelve que su objeto. El rasgo más perturbador de esta percepción está en la forma en que muchos de estos sitios parecen responder. Relatos de exploradores describen sensaciones físicas, vibraciones leves, cambios en la temperatura, sonidos casi imperceptibles. No es misticismo, es experiencia directa. Es como si algunos de estos lugares se activaran por campos biológicos, especialmente como si la presencia humana fuese la chispa que enciende mecanismos. Y este comportamiento no aparece solo en estructuras. Algunos de los símbolos encontrados en los sitios olvidados parecen representar formas humanas, no como figuras celebrativas, partes esenciales. Una hipótesis inquietante empieza a ganar fuerza entre investigadores independientes, que las antiguas civilizaciones no solo entendieron este sistema, sino que como si fueran entrenadas, guiadas o preparadas para usar esta red planetaria. Cuando estudiamos textos antiguos de culturas desconectadas entre sí, surge otro patrón: historias sobre mensajeros, instructores, constructores celestes, figuras que llegaban, enseñaban, siempre el mismo ciclo: llegan, entregan conocimiento, advierten sobre... Lo más curioso es que estas descripciones no hablan de mitos espirituales, sino de seres que dominaban matemáticas, ingeniería y astronomía. La pregunta que nadie quiere hacer es: ¿a quién estaban enseñando? Si juntamos las piezas, una respuesta empieza a tomar forma. Y es tan atrevido. El sistema ancestral no fue creado solo para registrar conocimiento. Fue creado como si fuese una escuela planetaria que esperaba la madurez técnica de la humanidad actual para ser comprendida. Eso explicaría por qué tantos elementos solo tienen sentido ahora, con tecnología moderna, satélites, drones. Es como si este fuera el momento en que la red... Y es ahí cuando surge algo aún más inquietante. El patrón del mapa coincide con regiones donde, históricamente, surgieron los mayores lugares donde irrupciones repentinas de conocimiento ocurrieron sin explicación. Calendarios complejos, surgidos de la nada, arquitecturas imposibles, emergiendo abruptamente. Saltos científicos, como si alguien hubiera presionado un botón invisible, activando nodos específicos de la red. Todo esto apunta a un cuadro mayo. El ser humano nunca fue un espectador pasivo. Y esta ecuación sugiere que nuestra función no es solo habitar el planeta, es reactivarlo, a finalizar algo que comenzó mucho antes de nuestra existencia. Un legado diseñado para trascender eras, un proyecto que, quizá, quedó inconcluso en el pasado, y ahora espera a una nueva generación capaz de cumplir. Esta hipótesis cambia por sugiere que el ser humano no es el punto final de una evolución lineal, sino el punto medio de un ciclo mayo-R que repite patrones. Culturas surgen, aprenden, avanzan, desaparecen, dejando fragmentos para que la siguiente... Y ahora, por primera vez,
Tenemos tecnología suficiente para juntar los fragmentos. La sensación es clara. Estamos entrando en una etapa para la cual fuimos preparados. Y esto nos lleva a una revelación aún más profunda. Si esta red ancestral fue construida para transmitir algo, ese algo aún no ha sido. Faltan piezas. Existen estructuras que nunca fueron encontradas. Hay regiones selladas, escondidas, aisladas por instituciones. Pero la pregunta real no es ¿por qué lo escondieron? ¿Qué espera este sistema ancestral? Y es precisamente esto lo que nos conduce al momento más delicado porque ahora vamos a cruzar la última frontera, en la parte en la que revelamos cuál es la pieza final de este rompecabezas, la pieza que transforma todo esto de misterio, aquello que da sentido al mapa, a la red, al sistema y al papel de la humanidad. Cuando observas el mundo a tu alrededor, quizás no notes que estás caminando sobre un tablero cuidadosamente preparado por manos. Hay vestigios que escapan incluso a los ojos entrenados. Hay marcas invisibles en la arquitectura de ciudades modernas. Patrones ocultos en textos antiguos, ignorados durante siglos. Señales que solo tienen sentido cuando se alinean, y quizás sientes ahora una sensación casi física de que la próxima revelación no es solo información. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Fue porque algo en tu interior reconoce que lo que viene es más grande que la simple curiosidad. Piensa por un instante en todo aquello que siempre consideraste coincidencia, números que aparecen repetidamente, encuentros improbables. Y si esas pequeñas anomalías fueran parte de un patrón global registrado discretamente en diversas tablillas milenarias encontradas, no en templos famosos, sino en pequeñas aldeas remotas. Estas inscripciones hablan de ciclos, de reinicios, de eras que se superponen, y cada capa esconde no solo el pasado, sino también la predicción velada, predicciones que, una vez comprendí, en los últimos años, excavaciones discretas en el noreste de Anatolia revelaron artefactos, piezas con una geometría que no encaja en ningún estilo conocido, como si fueran fragmentos de un conocimiento importado de otra época o de otras. Arqueólogos independientes describen la sensación de estar tratando con algo vivo, algo que parecía reconocer a quien lo tocaba. Cada objeto estaba enterrado en cajas de arcilla, como si alguien, muy consciente de su valor, hubiera intentado proteger esas piezas del propio futuro. La pregunta que queda es, ¿estos hallazgos apuntan a una narrativa histórica que siempre existió detrás del telón, pero que nadie se atreve? Una línea paralela que conecta culturas sin relación aparente en tribus aisladas en las montañas, navegantes olvidados, cultos. Todos describen una misma visita, una misma enseñanza, una misma promesa, pero no como mito. Relatan la llegada de portadores y luz, seres que no vinieron para gobernar, sino para entregar un mapa incompleto, una especie de guía para el despertar de una conciencia mayo. Y ese mapa, al parecer, lo que intriga a los pocos investigadores que se han dedicado a estos registros, es que cada fragmento parece corresponder a una etapa de la evolución humana, como si fueran instrucciones para desbloquear. No son mensajes sobre tecnología, sino sobre percepción, sobre comprender aquello que siempre estuvo oculto. Estos fragmentos describen que, un día, el mundo entero sería capaz de verlo, pero ese día solo llegaría cuando una persona común, Aluyen, sin poder, sin posición, sin título, hiciera el hallazgo correcto. Y quizás estás entendiendo ahora, pero entre todas estas narrativas, hay un detalle que siempre fue el fragmento que, según la tradición oral, habla de un punto de giro, un instante tan pequeño como un parpadeo que redefine el destino. Describe un periodo en el que la humanidad caminaría distraída, mirando pantallas brillantes, mientras las respuestas que buscaba por milenios estarían escondidas en símbolos antiguos, esperando solo. Y ese punto de giro no estaría marcado por catástrofe. Algunas comunidades aisladas
creen que ese momento no es que estamos justamente en la era en que la mirada humana empieza a ver. Arquitectos que estudian estructuras antiguas perciben alineamientos imposibles. Lingüistas encuentran palabras repetidas en pueblo. E investigadores independientes relatan la clara sensación de que estamos acercándonos demasiado a algo que debe. No porque sea peligroso, sino porque cambia la forma en que entendemos el tiempo, la historia, pero tal vez el secreto más perturbador sea esta. Las últimas excavaciones indican que no somos la primera civilización en acercarse. Hubo otras, y todas desaparecieron exactamente en el punto en que comenzaron a percibir. Dejaron atrás ciudades abandonadas, calendarios interrumpidos, obras inconclusas, como si hubieran sido detenidas en el segundo exacto en que esta repetición inquietante plantea la pregunta final: ¿qué vieron ellas que nosotros? Y ahora, porque, a diferencia de todas las civilizaciones anteriores, nosotros tenemos algo que ellas, tecnología, memoria colectiva, instantánea. Cada descubrimiento hecho hoy puede circular por... Y eso significa que, por primera vez en la historia humana, el conocimiento no puede... Lo que está emergiendo ahora, lo que está siendo desenterrado, lo que está... ya no puede ser silenciado. Y quizás sea precisamente porque parte de este conocimiento está a punto de ser revelado públicamente. Y y la verdad final es esta: el mundo no es lo que crees. Y es un laberinto de pistas, dejado por manos antiguas, que quizá previeron que algún día alguien como... Y ahora que lo hiciste, no hay retorno. Y sin darte cuenta, ya cruzaste el umbral entre lo que el mundo muestra. Gracias por ver este video. Y ahora YouTube te recomienda. Estoy seguro de que también te van a gustar. Haz clic